Pues muchísimas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Algún repetidor de curso? Sí. Madre mía, eso es que no me expliqué bien el año pasado. Sí, de alguna cara me acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a los que repiten y bienvenidos a los que no. Soy Ángel Gómez de Ágrega, soy coronel del Ejército del Aire. Ahora mismo trabajo en el Ministerio de Defensa, en la Secretaría General de Política de Defensa, y anteriormente, durante 2 años largos, estuve destinado en el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que es la unidad de las Fuerzas Armadas que se encarga de defender, digamos, el ciberespacio relativo a defensa. No voy a repetir la conferencia del año pasado. Este año han pasado muchas cosas, creo que han pasado muchas cosas muy interesantes y creo que merece la pena hablar un poco de ellas. Entonces, vamos a hablar de ciberseguridad, pero vamos a hablar de nuestros datos y de nuestras ideas. Me imagino que han visto en los últimos días, en las últimas semanas, en prensa, todo el escándalo que ha habido alrededor de Facebook, de Cambridge Analytica, y de toda, en los últimos meses y años, prácticamente toda la manipulación aparente que ha ocurrido tanto en las elecciones de Estados Unidos como en el referéndum del Brexit, en las elecciones francesas o italianas, incluso en el no referéndum de Cataluña, que también parece ser que ha habido algunas interferencias desde fuera. En realidad, lo primero que se podría pensar es que alguien se dedicase a entrar en los ordenadores del colegio electoral correspondiente o de la Junta Electoral Central y se dedicase a cambiar el sentido de los votos. Bueno, pues no es eso lo que ha pasado. En realidad se ha dejado que la gente vote lo que cree que quiere. El problema es que lo que cree que quiere no es realmente lo que quiere, sino que está muy condicionado a pensar de una forma concreta a la hora de emitir ese voto. Y por lo tanto, lo que están cambiando no es físicamente el sentido de voto, sino nuestra forma de entender lo que tenemos que votar. Nos están manipulando. Nos están manipulando muchas veces desde la sana intención de ganar más dinero, simplemente. No pretenden manipularnos, pero sí lo consiguen. Este es el estudio que hace el Foro Económico Mundial con respecto a cuáles son las principales amenazas del año 2018. Las de este color, estas son las que tienen relación con la ciberseguridad. Es decir, en general son amenazas que tienen mucha probabilidad de que ocurran y cuyo impacto, en caso de que ocurran, va a ser importante. Junto con las preocupaciones medioambientales, ahora mismo son la principal causa de preocupación del Foro Económico Mundial, que de amenazas y de riesgos saben un poco porque viven de conocer los riesgos y por lo tanto de hacer los negocios en el sentido que no haya esos negocios. Para los que estuvieron el año pasado recordarán que esto es el mapa del ciberespacio. Esto lo hace el OPTE Project y decide que el ciberespacio se parece a una cosa así, que es pues, como un cerebro, ¿no? Como una red neuronal. En el cerebro lo que tenemos son neuronas, tenemos muchas neuronas, 85 millones aproximadamente de neuronas, las mujeres más, pero en general. Sí, porque son capaces de hacer 2 cosas a la vez. No necesitan tener más neuronas. Bueno, recuerdan cómo es una neurona, ¿no? Lo que dibujábamos en el colegio, el núcleo, un axón que sale, un palito largo, y después le salían unos flecos, pintábamos siempre 4 palitos ahí al final, que eran las dendritas, que era lo que realmente se comunicaba con otras neuronas. Bueno, esos 4 pelillos que dibujamos, en realidad son 10.000 millones de pelillos cada una. Luego, cada neurona tiene una capacidad enorme de comunicarse con otras neuronas. Luego, nuestro cerebro es una máquina inmensamente complicada, con muchísima capacidad de relación. Eso es precisamente lo importante en el ciberespacio, la cantidad de elementos que comunicas simultáneamente. Si nosotros tenemos
3 elementos, por ejemplo, pues A se puede comunicar con B, A con C, B con C, y ya se acabó. Pero si añadimos 4, el número de combinaciones crece mucho. Y si añadimos uno más, el número de combinaciones crece exponencialmente. Luego, cuando tenemos una red como Facebook con 2.000 millones de personas conectadas, la cantidad de combinaciones que se pueden hacer de esas 2.000 millones de personas que están conectadas es tremenda. No es lo mismo tener una red de 2.000 millones de personas que tener 2 redes de 1.000 millones. La de 2.000 millones no es el doble de potente, es infinitamente más potente que 2 redes de 1.000 millones. En el ciberespacio está todo. Y siempre hay gente buscando. Hablábamos el año pasado, por ejemplo, de la reputación, ¿no? De nuestra reputación, y eso va a ser importante ahora, porque decíamos que en realidad, igual que nos vestimos para salir de casa, igual que tenemos interés en dar una apariencia concreta en el mundo físico, en el mundo digital también tenemos que tener una apariencia concreta. También tenemos que mostrar la cara que queremos. Y la forma de mostrar la cara que queremos es que cuando alguien nos busque en Google, cuando alguien nos busque en un buscador cualquiera, lo que encuentre sea la imagen que nosotros queremos dar. Que no nos pillen despeinados. En el ciberespacio, el problema que hay es que no puede decir, anda, y yo con estos pelos, y voy y me peino. No. Eso queda para siempre. Lo del derecho al olvido está muy bien. Yo subo una foto mía que no me gusta, le digo a Google, oiga, que me he equivocado, esto, bájela. Vamos a suponer que me hace caso, que va a ser que no, pero vamos a suponer que la quita. ¿Cuántos millones de personas han podido descargarse esa foto antes de que Google la quite? ¿Qué garantías tengo yo de que no van a volver a subirla? El derecho al olvido en el mundo digital no existe, porque somos demasiada gente acordándonos de las cosas. Y siempre hay alguien que nos va a estar mirando. Las preguntas que nos hemos hecho siempre, desde pequeños, aparte de dónde está Wall-E. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Verían el otro día que apareció una noticia que llevo yo avisando hace varios años, que es que algunas bases secretas de los Estados Unidos las habían descubierto, sabían dónde estaban, porque los militares que estaban allí salían a correr con su teléfono o con una pulserita de estas conectada por GPS y por lo tanto veías por dónde había actividad. En medio del desierto, gente corriendo en círculo y además en formación, dice, estos son militares. Está claro. Entonces, el quiénes somos, ahora veremos, pero el de dónde venimos y el a dónde vamos, eso lo sabe Internet mucho mejor que nosotros. Porque cada vez más nos dedicamos a preguntarle a Google cómo ir a los sitios. No solamente eso, Google guarda memoria de todos los sitios que hemos visitado. Ahora mismo, si le preguntásemos a Google dónde vamos a estar mañana a estas horas, acertarían en el 98% de los casos, con cualquiera de nosotros. Solamente con el histórico que tiene y con el patrón de conducta que sabe que tenemos. Porque tiene muchísimos datos de nosotros. Porque sabe desde dónde llamamos, sabe desde dónde mandamos correos, sabe qué pone en esos correos. Si alguien nos ha invitado mañana a ir al teatro y nos ha mandado la invitación por correo electrónico, Google tiene acceso a ese correo electrónico y sabe que mañana estaremos en el teatro a las 7 de la tarde. Luego, Google es capaz de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y el quiénes somos lo hemos visto antes. El quiénes somos es lo que aparece en las búsquedas de Google cuando alguien pone nuestro nombre. Porque para millones de personas eso somos nosotros. De hecho, Google probablemente, Google, Facebook, Google seguramente tiene una visión de nosotros mismos mucho más acertada de la que tenemos nosotros. Más desapasionada. Nos conoce mejor muchas veces que nosotros mismos. Ahora mismo está todo el mundo conectado a Internet. Hay alrededor de 3.500 millones de personas conectadas a Internet.
Eso es preocupante. Más preocupante es que hay alrededor de 20.000 millones de cosas conectadas a Internet, 6 o 7 por persona. Eso aumenta muchísimo las posibilidades de comunicación. Como vemos, en los países donde no se está utilizando Internet, los lilas y amarillos, son los países de menor desarrollo económico. Hace unos años se podía medir el desarrollo económico de un país viendo su consumo de electricidad. Ahora se puede medir viendo la conectividad que tiene, la cantidad de gente que está conectada. De hecho, en España el 65% de la gente dice que sería incapaz de vivir sin Internet. Están mis 2 hijos y otro 64,9% de la población. En India es el 82% de la población la que dice que sería incapaz de vivir sin Internet. Probablemente exageran el otro 18%. Podrían pasarse un tiempo, pero no demasiado. Porque nos hemos vuelto adictos a Internet. Y en Internet estamos cambiando nuestra forma de entender nuestra privacidad y nuestra seguridad. En realidad están construidas con el mismo material. Traigo un ejemplo que creo que puse el año pasado ya, de un diputado alemán que le pidió a su compañía de teléfonos, a la Deutsche Telekom, le pidió los datos que tenía sobre él de los últimos 2 años. La Deutsche Telekom le dijo que le podía dar los de los últimos 6 meses, que era lo que estaba obligada. Y le mandó el equivalente a 3 veces el volumen de Guerra y Paz con sus datos. Sí, así cada volumen de Guerra y Paz, pues 3 veces. Lo llevó a una empresa para que se visualizara y lo que salió fue esto de aquí. Aquí se ve a Malte Spitz como, se verá, es que está en Alemania, está nevado. Se ve en un mapa el recorrido que va haciendo durante 2 días Malte Spitz. En esos 2 días, Google recibió 35.000 datos sobre Malte Spitz. Esos datos incluyen las llamadas que hacía, desde dónde, a quién y cuánto duraban, los mensajes, los WhatsApps, la posición geográfica que tenía en cualquier momento. Y vamos a ver que cuando Malte Spitz se despierta por la mañana, lo primero que hace es comprobar su teléfono. Y está conectado a una o varias antenas de telefonía. Y por lo tanto, puede saber el operador de teléfono dónde está. Así se localiza a la gente, sabiendo, triangulando a qué antenas te conectas. Y al mismo tiempo, con el GPS del teléfono, te va situando mucho más certeramente. Bueno, como veis, va saliendo también cuándo hace una llamada, cuánto tiempo está y a qué número es. Van siguiendo a Malte Spitz y van siguiéndonos a cada uno de nosotros en cada paso que damos. Si a eso le añadimos la información que pueda venir de otras fuentes, tenemos que nuestra vida está reflejada absolutamente en lo que pasa en Internet. Estamos viviendo en esta ciudad, pero en esta ciudad son todo ojos. No digamos ya en China. En China ahora mismo, el otro día un periodista hizo un experimento. Dice, voy a cometer una fechoría a ver cuánto tiempo tardan en pillarme. Hay cámaras por todas partes, me parece que eran 140 millones de cámaras, y tienen muy avanzado el tema del reconocimiento facial por inteligencia artificial. ¿Cuánto tardaron en pillar al periodista? 7 minutos. En 7 minutos le había reconocido una cámara y había informado de su posición a la policía, que lo tenía ya pillado en 7 minutos. ¿Habéis leído 1984? ¿Habéis visto la película Un mundo feliz, de Aldous Huxley? Estamos ahí. No es que venga, estamos ahí. En realidad lo que estamos haciendo es vivir en 2 mundos al mismo tiempo. Estamos viviendo en un mundo físico, en el mundo de toda la vida, con unas reglas que avanza a una velocidad concreta, donde las cosas evolucionan a un ritmo concreto, y estamos viviendo en un mundo lógico, en el mundo del conocimiento, en un mundo digital,
en el que las cosas no solamente avanzan más deprisa, sino que cada vez avanzan más deprisa. O sea, el problema no es la velocidad, es la aceleración. Es que cada vez nos va a resultar más difícil adaptarnos al ritmo de cambio que se impone. Por eso, precisamente, están ahora todos los países empeñados en desarrollar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente es el tratamiento de miles de millones de datos para sacar conclusiones sobre algo y aplicarlo a un proceso. En realidad, sumar sería un algoritmo, o multiplicar sería un algoritmo. Cuando hacemos sistemas de algoritmos que deciden qué es lo que tiene que ocurrir en función de todos estos datos, cuando los datos son tan certeros como los que podemos obtener, la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades de acertar en nanosegundos lo que nosotros tardaríamos horas o días o meses en conseguir hacer. Luego, la carrera por la inteligencia artificial es realmente importante. Algunos hablan de ciencia ficción, de cuando los robots empezaran a tomar conciencia de sí mismos, o de cerebros que piensan por sí mismos, o inteligencias artificiales capaces de pensar por sí mismas. Estamos bastante lejos todavía de eso, pero lo que sí tenemos es automatizados muchísimos procesos que nos condicionan mucho en nuestra vida diaria. Entre otras cosas, porque el Big Data, la acumulación de esos miles de millones de datos, lo que hace es, al mismo tiempo, generar muchas noticias falsas o interesadas. La principal fuente de estas noticias se le está atribuyendo a la estrategia del Kremlin, de Rusia, de Putin, en cuanto a la desinformación. Los americanos o los ingleses distinguen entre misinformation y disinformation, distinguen entre una noticia errónea, digamos, y una noticia falsa, es decir, entre equivocarte o engañar, que son cosas totalmente distintas. En la campaña de Estados Unidos, por ejemplo, intervienen dos grupos profesionales de hackers que se dedican, el APT28, APT significa amenaza persistente avanzada, Advanced Persistent Threat. El grupo 28 y el grupo 29 son los que intervienen para simplemente mandar correos a los del Partido Demócrata, la Convención Nacional Demócrata, de tal manera que consigan información sobre sus actividades y a partir de ahí poder enviar noticias que les perjudiquen. En realidad, la parte ilegal que se comete es mínima, es simplemente la de conseguir información o meterse en una organización que no es tuya. Todo lo demás, todo lo de difundir ¿cómo es? Calumnia que algo queda, ¿no? Eso se ha hecho toda la vida. La diferencia es la escala y la velocidad con la que se puede hacer ahora. Y que muchas veces se hace de forma automática. El señor venía a oír una conferencia de robótica. Bueno, pues esta es la inversión que se está haciendo en robótica en los últimos años. Estamos viendo, 2015, estamos hablando ya de cerca de 30.000 millones de dólares invertidos en I+D, en robótica, a nivel mundial. Pero como vemos, dentro de 7 años estaremos hablando de cerca de 70.000 millones. Solamente China prácticamente duplica o triplica, entre duplica y triplica su presupuesto de investigación en I+D cada año. De hecho, el año pasado el presidente chino estableció como uno de sus objetivos sobrepasar a Estados Unidos y convertirse en la primera potencia en inteligencia artificial en el mundo. A mí me parece una locura. A mí me parece que es conducir hacia el abismo, pero cuando es estas carreras que salen en algunas películas, ¿no? Que a ver quién se quita primero, ¿no? Si tú estás conduciendo hacia el abismo y vas tú solo, pues a lo mejor te paras a 5 metros del abismo, pero si estás compitiendo con otro, intentas apurar todo lo posible y las probabilidades mayores son de que alguno de los dos se caiga por el abismo. El problema es que cuando alguien sobrepase la línea del abismo, nos iremos todos detrás.
De alguna manera estamos todos enganchados. El hecho de que se desarrolle una inteligencia artificial más allá de lo que seamos capaces de controlar es peligroso. Ya el otro día tuvieron que desconectar un algoritmo porque no entendían qué decisiones estaba tomando. Eso empieza a ocurrir con bastante frecuencia. A lo mejor las acciones que está llevando a cabo dan resultados positivos, pero no sabemos cómo ha llegado a esa conclusión. Es decir, está avanzando más rápido de lo que somos capaces de funcionar. Decía antes, para mí el colmo de la inteligencia artificial es distinguir a 1.400 millones de chinos, que a mí me parecen todos iguales, y hay un programa de reconocimiento facial capaz de distinguirlos a todos, claro. Eso, en realidad, más que un chiste, lo que da pie es a decir, ¿se dan cuenta de la gran ventaja de tener un mercado de 1.400 millones de usuarios propios? Es lo mismo que con Facebook. La diferencia entre la investigación que se puede hacer en España con 30 millones de internautas o la que se puede hacer en China con 750 millones de internautas es enorme. Los datos que generan 1.400 millones de personas y que el Estado en China no tiene tampoco ningún problema en recopilar, le permiten hacer unas bases de datos tremendamente potentes que alimentar, con que alimentar estos algoritmos, estos grandes bolsas de datos sobre los cuales trabajan las máquinas. Hablaba de que, aparte de los 3.500 millones de personas, hay alrededor de 20.000 millones de cosas conectadas. Por ejemplo, esto. ¿Saben lo que es? Una pista, no es un ambientador. Lo parece, pero no es un ambientador. En realidad se llama Google Home. Es un asistente personal, un mayordomo. Mayordomo, tú estás pelando patatas en la cocina y dices, ok Google, ¿tengo algún correo? Y dice, pues sí, tienes 3 correos. Uno de Pepita, uno de Menganito y otro de Zutanito. Y dice, léeme el de Zutanito. Y te lee el de Zutanito. O dice, ¿qué tiempo va a hacer mañana? No, tienes que decir, ok Google. Ok Google, ¿qué tiempo va a hacer mañana? Y entonces te dice, pues 17 grados y probabilidades de lluvia. 87,3% de probabilidades de lluvia. Que Google es muy listo. Y tú cada vez que dices OK Google, el mayordomo, el Google Home, te contesta. Y cuando no dices OK Google, él está escuchando a ver si dices OK Google. No, pero Google ha jurado por Snoopy que va a borrar todas las conversaciones que no... O sea, que tranquilos, que esto en realidad... 1984, ¿os acordáis que había una cámara puesta en cada televisión, en cada habitación para vigilarnos? Nada, George Orwell se quedó muy corto. Nosotros nos hemos puesto una cámara para vigilarnos a nosotros mismos y además nos cuesta 110 euros. O sea, no solamente hemos llegado a 1984, sino que además estamos pagando por llegar. En mi caso, yo no tengo Google. Pero hay muchísimas más cosas que están conectadas. Por ejemplo, las cámaras. Las cámaras de circuito cerrado, no estas. Esas cámaras que hay por la calle, ahí, que están pues, todo llenas de óxido ya, ¿no? Que hace años que nadie las mantiene. O sea, no mantienen las cámaras. Ya lo del antivirus de las cámaras, eso no han tenido nunca, ni lo van a tener. Claro, esas cámaras en realidad se conectan por Wi-Fi, se conectan con una base a la que le mandan las imágenes. Son ordenadores, tienen su procesador y son capaces de conectarse. Alguien hackeó 25.000 cámaras de esas hace un par de años y con eso dirigió el tráfico de esas cámaras hacia una página concreta de Internet
y prácticamente paralizó Internet en la mitad de Estados Unidos. Solamente hackeando las cámaras de circuito cerrado. Los frigoríficos esos inteligentes que llaman al Corte Inglés cuando caducan los yogures y compran más. Esos también, que les ponemos antibactericida, pero nunca les pondríamos antivirus. Pues al final son ordenadores también conectados a Internet. Hay de todo. Hay para el aparcamiento, para el tráfico, para la iluminación. Esto dentro de lo que son las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Dentro de nada vamos a ir con los coches sin conductor. Los coches sin conductor son unos seres muy inteligentes en función de cómo los programemos. ¿Usted se compraría un coche sin conductor? Es ideal, o sea, puede ir uno haciendo cosas. Entonces, cuando va uno a comprarse un coche sin conductor, lo que hace es, dice, a ver, ¿cómo tiene usted programado este coche? Si yo me encuentro en mi camino un rebaño de vacas y el coche tiene que elegir entre matar 3 vacas o matarme a mí, ¿qué hace? Dice, no, el coche decide matar 3 vacas. Dice, vale, perfecto. Si el coche se encuentra con que está pasando un colegio de niños, ¿qué hace el coche? No, entonces le mata a usted. ¿Y quiere usted que me gaste 30.000 euros en comprarme un coche que me va a matar a mí? Claro, es que nos encontramos con que los algoritmos no empatizan, simplemente siguen instrucciones. Y si lo que se les dice es minimiza el número de vidas humanas que pones en riesgo, pues dirá, ¿cuántos llevo en el coche? 2. ¿Cuántos me puedo cargar de los que puedo atropellar? 3. Me tiro por el barranco. ¿Qué probabilidades hay de que tirándome por el barranco sobrevivan y qué probabilidades hay de que atropelle a los niños? Todo eso lo hace en un cálculo en unas milésimas de segundo y toma una decisión que puede ser matarnos. En Madrid ya tenemos algunas zonas iluminadas inteligentemente. Solamente se encienden cuando pasa alguien. Eso supone un gran ahorro. También tenemos para detectar terremotos, para detectar la contaminación del aire. Tenemos en todos los campos, tenemos lo que se llaman los smart meters, los aparatos de medida inteligentes. Por ejemplo, para el pago sin contacto. Es lo que tenemos ahora en el metro, la tarjeta esa del metro que la pasamos por delante. Esa es muy buena. También la hay para pagar en el banco, de esta que tiene, la que tiene los simbolitos estos de los tres semicírculos, ¿no? ¿Tienen de esas? ¿Sí? La tienen, supongo que la tienen metida igual que yo en una jaula de Faraday, ¿no? ¿No? Las tarjetas estas que tienen el simbolito este, ¿no las tienen aquí guardadas? No, lo digo porque, bueno, ahora lo veremos. Pero se pueden leer, igual que las puede leer el lector, nos las pueden leer en el bolso o en la cartera. Yo la llevo aquí metida por si acaso. Esto lo que hace es evitar que mientras esté aquí dentro alguien la pueda leer. Porque claro, toda comodidad que nos vamos añadiendo implica también algún riesgo adicional. Los cajeros automáticos, evidentemente, luego veremos algún ejemplo también. Bueno, lo vemos ya. Enfoca la bocacha fulanga. Este es un cajero como el que vemos todos los días. ¿Vale? ¿Ves que está superpuesta aquí sobre la otra? ¿no? Pues resulta que es de mentira. Al cajero este, la piececilla esa verde, le han colocado otra piececilla por encima. Yo no sé cómo la quitan esta mierda, porque no veas. En esa piececilla, ¿Sabes? Mira. Sí. Sí, nena, me está diciendo que tengo que venir. Pulling bocach. Como lo tenía para y media. ¿Lo ves? ¡Pam! Encima de la Pero, nene, pero no falsifiquen las temas. Y entonces ahí, en la piececilla verde falsa, lo que han conectado es un aparato Y la que cámara, atención, te lee la banda magnética o el chip cuando metes la tarjeta. Pero claro, les faltaría el pin. No sabrían el numerito que teclear. Entonces, ahí está. Ahí está escondido. Ves al fucking agujero, aquí está uno aquí, tira mesa enrere, que no os veo. No se ve prácticamente. ¿La veis? Aquí, la Ahí. cámara, ¿vale? Voy. Va firmando.
esa pieza de ahí Sí, es que está esconde pegada una aquí, cámara aquí. que graba Bueno, se me los queda números grabado a veces con un que cúter o tecleamos. con algo, entonces no. ¿Veis? Mira, Una obra de arte. ahí está. Es que está ahí la pegatina, ¿lo ves? Ahí está la cámara, El esto, Hostia, buena batería. la microcámara, con baterías el puerto suficientes USB, como para transmitir las baterías lo que para va no, grabando, ¿vale? ¿Has visto? y nos han robado la tarjeta sin tocarla. Son moros, ¿no? ¿Eran estos? ¿Vale? Vale. Pues venga, No, se acabó no, la fulañaca. dentro de poco es que, como sigan así, nos están obligando cada vez más a usar los cajeros, no nos queda más remedio. Esto es lo que les comentaba antes. Hay gente que va con lectores de estas tarjetas sin contacto en el metro, en los aeropuertos, en las grandes aglomeraciones normalmente, se acerca el aparato a tu bolsillo o al bolso, lee tu tarjeta y a partir de ahí saben que por debajo de 20 euros normalmente no te piden que firmes. Con lo cual se puede dedicar a ir gastándose 19,99 todas las veces que quiera hasta que salte la alarma. Esto lo demuestra en un caso práctico. No lo vamos a ver entero, va a ser un momento nada más. Vemos que el caballero va con una carpeta. Dentro de esa carpeta lleva un lector de tarjetas que ha acercado al bolso de la señora. En este caso está acercando al bolsillo del caballero o al bolso de la señora. Y con eso está leyendo su tarjeta de crédito. I wouldn't believe you. Take out your MasterCard. Does that MasterCard end in the numbers 2594? Yes. Ahora le explica en qué número acaba la 413? That's right. tarjeta. He just stole that credit card information from you. How did you do that? All it takes is this simple move. All I have to do is get right about there, and I can pick off your card number. Hidden inside this case is a credit Ahí card está el reader, just like the dispositivo, ones you see used in escondido en una normal course carpeta, of business at drugstores, fast food y así de chains, and sencillo taxis. pueden robarnos el dinero. Claro, toda esta conexión que tenemos lleva asociada una necesidad de alguna manera, acostumbrarnos a las nuevas normas, a las nuevas reglas de juego en las que estamos viviendo. No nos vale con llevar el bolso por dentro del abrigo para evitar que nos den un tirón. No, ahora mismo tenemos también que llevar la tarjeta dentro de un dispositivo, de una jaula de Faraday, para evitar que nos la puedan leer a distancia. Este nos lo vamos a saltar, pero este lo vamos a ver. Este es un experimento que se hizo en Bruselas. Aquí se invitaba a gente que pasaba por la calle a que le leyera a alguien su vida, un vidente. Ese señor es un vidente, este de aquí, y entonces entraba gente en la tienda, el hombre empatizaba mucho y empezaba a darles datos sobre su vida. Al principio datos genéricos sobre su vida, después sobre su tarjeta de crédito, sobre el dinero que se había gastado en bolsos o en vestidos el mes pasado, el dinero que se había gastado en restaurantes el mes pasado. Al final de la grabación, no lo vamos a ver entero porque son 2 minutos, al final de la grabación cae el telón que tiene al lado de la mesa y se ve como hay un grupo de personas con ordenadores que están buscando en las redes sociales y están viendo los datos de esta persona y dictándoselos al que está haciendo de vidente. Le cuenta absolutamente todo. Si ha tenido novio, si está en números rojos, prácticamente toda su vida está en Internet. Muchos aparatos conectados. Por ejemplo, también para temas de salud. Para temas de salud, ahora es de lo más importante en cuanto a la ciberseguridad. Más incluso que nuestros datos bancarios, lo que están buscando es nuestros datos médicos. Sobre todo porque las compañías de seguros están deseando saber si tengo el colesterol alto o si estoy mal del riñón, para subirme a la póliza. O para no tener que darme una cobertura que les va a costar una millonada. Lo último que hay es, bueno, las pulseritas estas ahora mismo ya no tienen secreto, incluso las que te miden las pulsaciones. Ahora mismo ya, por ejemplo, tenemos
unos aparatos que se pueden llevar pegados a la piel o en la camiseta, dentro de la camiseta, en contacto con la piel y que van midiendo tus constantes vitales. Parece ser que hay alguno incluso que analiza el sudor y de ahí es capaz de saber la alimentación que has llevado y hacer recomendaciones sobre cuánto tiempo tienes que dormir, cuánto ejercicio tienes que hacer, cuántas calorías has ingerido, de tal manera que automáticamente te va dictando la pauta que tienes que seguir para maximizar la energía que has ingerido ese día. Eso se llaman wearables, son aparatos que se llevan encima, que se visten, digamos, uno los lleva puestos, y es uno de los principales problemas que tenemos para mantener nuestra privacidad, porque lógicamente esos están también localizados geográficamente, igual que el aparato que quieren colocar ahora en los coches, que en caso de que tengamos un accidente va a ser muy práctico, en caso de que nos busque la policía también. Bueno, habrán visto que ahora en las noticias los telediarios se han convertido básicamente en la versión en televisión del famoso periódico El Caso. Es prácticamente eso. Y ahora, pues claro, los cacos ya se han acostumbrado a dejar el teléfono móvil en casa cuando salen a cometer fechorías. Vamos, si no van a saber dónde han estado, lógicamente. En el mundo digital hay infinidad de formas de atacarnos. La verdad es que trabajar en este campo es divertidísimo, porque todos los días te encuentras un caso nuevo. Tienes desde lo más sencillo, que sería la ingeniería social, el timo de la estampita, pero llevado a digital, hasta pues los atraques al procesador, al rootkit. En la esteganografía me gusta mucho, por ejemplo, hay programas de esteganografía en el Corte Inglés. Se van al Corte Inglés, a la sección de informática, quiero un programa de esteganografía. ¿De eso para qué sirve? Para meter un archivo dentro de una foto. Entonces, llega el cumpleaños de mi mujer y entonces yo le mando una foto por correo a mi mujer y entonces cuando pincha para abrirla se abre un documento que dice te quiero mucho. Y, vamos. Ese mes triunfo. Claro, que igual que meto un documento que dice te quiero mucho, puedo meter un virus. En realidad son unos y ceros. La foto, el documento y el virus. Son unos y ceros. Y la diferencia de calidad de la foto apenas se nota. Y puedo meter un virus dentro de una foto o dentro de cualquier archivo, de tal manera que cuando se abra, me infecta el ordenador. Por eso, es fundamental no abrir los correos que nos puedan mandar alguien que no sea conocido. Y si tenemos la más mínima duda, no abrir ningún enlace que nos mande a una página, ni ningún archivo que pueda tener dentro un virus o cualquier tipo de infección. Es fundamental no abrirlo. Para eso están los teléfonos de toda la vida. ¿Me has mandado tú un correo que tiene una pinta rarísima? Pues no. Pues borrarlo directamente, sin más. Es mejor saltarse un correo, desde luego. No sé si he dejado al final un vídeo de Leo Harlem, que es divertidísimo, que nos cuenta que, bueno, amores a 5.000 kilómetros es muy difícil que te salgan. Si es difícil encontrarlos aquí, a la vuelta de aquí, a 5.000 kilómetros es muy difícil que te salgan. Pero ya si te llega una oferta de empleo, con la que está cayendo, ese ciérralo directamente, que es mentira. O sea, eso es un virus seguro. O 300 euros, efectivamente. O la lotería, si no estaba jugando a la lotería. ¿Que me ha tocado qué? Bueno, todos los días me llegan correos de chicas en perfecto ruso, diciéndome que, yo qué sé, porque está en ruso, claro. Claro. Que evidentemente me dedico a borrar con mucho cuidadito. Pero bueno, ellos lo siguen mandando por si acaso alguna vez cuela. Y esto va muy deprisa. Uno de los padres de Internet definió la ley de Moore. La ley de Moore dice que cada 2 años se dobla la velocidad, se dobla el número de procesadores, de transistores en cada procesador. O sea, básicamente, cada 2 años
todo va el doble de rápido. No el doble de rápido que la primera vez, no es que ahora es que la última vez, con lo cual esto está mal. Esto en realidad no debería ser una línea recta porque esto debería ser exponencial y deberíamos verlo más bien así, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, para pasar del 1 al 2, por ejemplo, solamente hay 1 de diferencia. Bueno, del 2 al 4 hay 2 de diferencia. Vale. Del 4 al 8 ya hay 6 de diferencia, ya nos puede costar un poco más. Del 8 al 16 ya hay 8 de diferencia. Del 16 al 32 cada vez la diferencia es mayor. Es decir, esto es un ritmo acelerado. Y por lo tanto, cada vez nos va a costar más acostumbrarnos a los cambios que se van produciendo. Antes, una red social o el timo ese piramidal en el que todos hemos caído alguna vez, tú me das a mí 5 euros, pero tú puedes darle a 5 que te den 5 euros. Vale. Eso antes tardabas 3 meses en conseguir que avanzara 4 pasos. Ahora es cuestión de unos segundos el que se haya difundido por prácticamente todo el mundo. Démonos cuenta que después de 18 ciclos en 36 años, lo que iba a una velocidad de 1 va a una velocidad de 130.000. No sé si recuerdan, el año pasado les ponía el ejemplo de los pasos. Si doy un paso de 1 metro, el segundo paso sería de 2 metros, el tercero de 4 metros, el cuarto de 8, el paso número 29, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, la distancia de la Tierra a la Luna. ¿Dónde hemos pasado de 4 metros a la distancia de la Tierra a la Luna? Pues muy rápidamente. Estábamos acostumbrados a que avanzaba todo muy despacio y de repente ha cogido una velocidad que somos incapaces de asumir. De un momento al siguiente. En 54 años, lo que iba a 1 de velocidad, ahora va a 70 millones. Claro, nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios sigue más o menos esta curva. La velocidad a la que van los cambios ahora mismo sigue esta curva. En el momento que pasamos este punto, ya somos incapaces de adaptarnos a los cambios a la velocidad que se están produciendo. Y yo creo que ya hemos pasado ese punto. De hecho, es muy curioso. El siglo XXI va a tener 100 años. Pero, si cogemos lo que pasó de 2000 a 2001, en realidad en todo el siglo va a pasar 20.000 veces eso. O sea, es como si el siglo XXI tuviera 20.000 años. Porque como se va a acelerar mucho todo, cada 2 años van a pasar el doble de cosas que el año anterior. En el siglo XXI va a durar a efectos, o sea, años del año 2000, 20.000 años. Lo bueno y lo malo de esto es que uno tarda aproximadamente del orden de entre minutos y horas en infectar un ordenador o un sistema. Se tardan hasta años, entre meses y años de media, darse cuenta de que uno ha sido infectado y se tardan meses en recuperar la información si se recupera alguna vez. Uno de los principales virus, Stuxnet, el que atacó el sistema de enriquecimiento de uranio de Irán, tardaron más de 4 años en descubrir que estaban infectados. Y es el mayor virus que se ha fabricado. Y estaba todo un país detrás en su programa estrella de su programa nuclear. O sea, si algo tenían protegido era eso. Tardaron más de 4 años en darse cuenta. Y se dieron cuenta porque reventaban las centrifugadoras de uranio, no porque encontraran el virus. Hay solamente un tipo de ataque que se descubre inmediatamente, que es el de ransomware, el WannaCry, que ¿alguno le pilló el año pasado? El WannaCry, que te toca pagar un rescate por el ransomware, un rescate porque te devuelvan tus datos. Eso es normalmente porque tendrían el ordenador, el sistema operativo actualizado. El WannaCry se basaba en un problema que había resuelto ya Microsoft
un mes y medio antes. El que hubiera actualizado su sistema operativo, su Windows, pues no habría tenido problemas. Se ve que había algunas empresas que no lo tenían actualizado. Han vuelto a probarlo hace poco. La gente sigue sin actualizarlo. Ya no necesitan probarlo más, ya saben que cuando quieran, la puerta está abierta. Y luego, claro, nosotros nos solemos parar en pensar, es que me han robado 300 euros de la cuenta. Este ataque me ha costado 300 euros. No, este ataque ha costado muchísimo más. No solamente ha costado eso, sino que está la respuesta que tenemos que dar después al ataque. Si me han robado la tarjeta, todo el papeleo, todos los trámites que tengo que hacer para recuperar la tarjeta. En caso de que seamos una empresa, lo que nos va a costar en seguros el hecho de no estar bien protegidos. Las multas que nos puedan caer, saben que el 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos y a partir de ese momento las empresas van a empezar a tener que pagar multas cada vez que se les escapen los datos por ahí. Luego habrá también un coste para las empresas derivado de las multas que se les puedan imponer y una pérdida de confianza de los clientes. Si nosotros somos una empresa y nos hackean, si nosotros somos un banco, ¿qué venden los bancos? Confianza. No venden dinero, venden confianza. Si nosotros perdemos confianza en el banco, la reputación de ese banco puede caer hasta prácticamente la mitad. Se puede ir mucha gente de ese banco, puede perder mucha gente confianza en dejar sus ahorros en ese banco si ven que ese banco no es seguro. Luego, todo esto son costes asociados a una falta de seguridad que hasta ahora no contemplábamos. Hasta ahora simplemente con tener el dinero en una caja fuerte nos parecía que estaba seguro. El año pasado, en realidad, el número final fue de algo más de 20.000 ataques en España a infraestructuras y servicios críticos. O sea, no los que nos hacen a cualquiera de nosotros, sino los que le hicieron a Telefónica, los que le hicieron a Endesa, los que le hicieron a la red eléctrica, los que le hicieron al gobierno, los que le hicieron a los hospitales. Esos, 20.000. Salen a unos cuantos cada día. Los países que mejor preparados están para un ciberataque. España está ahí rondando entre los 20 primeros aproximadamente, depende de los criterios que se sigan. Estamos bastante bien preparados. El problema es la aceleración esta de la que estábamos hablando. El hecho de estar bien preparados hoy no significa que mañana sigamos bien preparados, porque de hoy a mañana habrán cambiado muchas cosas y tienes que estar, de alguna manera, liderando el proceso este en todo momento. Esto sería una lista más o menos de los principales ataques que han tenido lugar en los últimos años. Tenemos tres filas arriba, tenemos la de arriba, que es pues, los virus normales, la de en medio, que es de crimen, espionaje, o sea, más graves, y la de abajo, que es la de guerra. Y vemos que es una línea temporal y que cada vez están más juntos los puntos. Es decir, que cada vez se crean más virus, más gusanos, más troyanos, más malware. Y que cada vez está más abajo, es decir, que cada vez son más peligrosos. Recordaré una película de 1983, Juegos de Guerra, que un niño entraba en el ordenador del Pentágono y estaba a punto de causar una guerra mundial. Y en realidad, en aquel momento, había gente que entraba en el Pentágono y se dedicaba a poner ahí en la pantalla de los generales y tal, ponía, Billy estuvo aquí. Ahora, si Billy entra en el Pentágono, se lleva hasta los calcetines del general y los vende después a los chinos, a los rusos o a quien pague más por ellos. Esto es lo que refleja esta línea. Lo que refleja es que se ha acabado el amateur en el ciberespacio. Ahora todo el mundo está buscando utilizar esto de forma profesional, normalmente de forma ilegal. Mi primer contacto con la ciberseguridad fue aquí. Era 1990, no, en 2000 o 2001. El año 2000 o 2001. Yo acababa de irme a una agencia en Luxemburgo. Llego allí a Luxemburgo y me dieron mi ordenador,
En aquel momento no había portátiles. En aquel momento no existía Google, no existía Gmail. O sea, que cuando llegabas a un sitio te tenías que hacer tu cuenta de correo específica de ese sitio porque no había un... Bueno, creo que Hotmail ya estaba o American Online, yo creo que... Es posible que ya... Pero acababan de nacer, vamos. Pero estaban... Sí, eso es a lo mejor del 97, 98 puede ser. Pero vamos, aquí en España había poquísima gente que tuviera... a finales de los 90. Es cuando empieza. Me parece que Google es de 2004. Sí. ¿90? Por ahí puede ser. Ahí empezaría. Sí. Exacto, sí, bueno. y a la velocidad que iba. Luego, estéticamente, la verdad es que tampoco es que fueran muy depurados. Google, por ejemplo, era un buscador que comparado con Altavista o con los que había en aquel momento, pues era poco fino. Yo lo que me pasa en este momento es, me dan mi ordenador en el año 2000 y me creo mi cuenta de correo y lo primero que hago, lógicamente, le mando un correo a mi mujer. Digo, mira, este va a ser mi correo durante los próximos 2 meses. Me quedo tan tranquilo pensando, ¿y ahora qué hago? Primer día de trabajo allí en Luxemburgo. Y a los 10 minutos me llega mi primer correo. Y mi primer correo pone, I love you. El texto era, I love you. Ya, digo, macho, I love you. Ya, o sea, fíjate. No era mi mujer. No, claro, no, mi mujer, hasta que se conectase mi mujer a internet, a lo mejor pasaban 3 días, claro, en aquella época. No era mi mujer, y me llega un correo que pone I love you. Digo, macho, 10 minutos en Luxemburgo y ya me I love you, o sea, porque claro, yo en aquel momento pensaba, esto tiene que venir de Luxemburgo, o sea, porque anda que no tardan los correos en llegar desde España, ¿no? Total, que digo, esto no puede ser, no puede ser que sea para mí, porque ¿quién me va a ir a obviar a mí si acabo de llegar a Luxemburgo? Todavía no me ha visto nadie. Y por primera vez y última en mi vida fui discreto y lo borré sin leerlo. Tal. Digo, no, lo borro. Tal. Y a los 5 minutos entra el encargado de seguridad informática de la agencia y me dice, ¿has recibido un correo que pone I love you? Y dice, sí, pero lo he borrado. Y dice, pues menos mal, tu ordenador es el único que funciona en toda la agencia. Entonces, el hombre se va, yo seguí jugando al solitario, que era lo que estaba haciendo en ese momento, con mi ordenador, todos los demás ordenadores parados, porque I love you era un virus que iba metido dentro de ese archivo, que lo que hacía era visto desde hoy es casi romántico, ¿no? Lo que hacía era, se copiaba a los primeros 50 contactos de tu libreta de direcciones, se mandaba a sí mismo y luego te borraba el disco duro. Dices, bueno, claro, pero lo tengo en la nube o lo tengo... En aquel momento ni había nube, ni había pendrives, ni había nada. Te borraban el disco duro y era una faena tremenda. Claro, tenías que volver a sacar el papel de calco, las tres copias de papel de calco. Bueno, claro, lo recibió el jefe de seguridad informática de la agencia. Él sí se pensó que le obviaban. Lo abrió y claro, aquello tardó del orden de 1 minuto en infectar todos los ordenadores de la agencia. Y es que los egos son muy malos, ¿eh? Al final, pero es que al final esto no es distinto del resto de nuestra vida. Al final, el centro de todo esto somos nosotros. Está aquí. Es solamente otra forma distinta de llegar ahí. Muy distinta, y es importante saber cómo es. Una cosa, no existe nada gratis. Si no estás a la mesa, estás en el menú. Si te invitan a cenar, mira primero para abajo, no sea que estés en el caldero y seas tú la cena. Lo que estamos haciendo ahora mismo es pagar con nuestros datos, con nuestra privacidad, todo aquello que pensamos que es gratis. Pero no existe nada gratis. El otro día me encontré, esta la hice yo, me encontré con esta señal en un hotel. Una señal grande, ahí como diciendo,
tenemos wifi gratis. ¡Qué buenos somos! Estamos conectados al mundo. Y usted que lo diga, señor, a cualquiera que pase por aquí y se conecta a la misma wifi puede ver lo que tengo yo en mi ordenador. Las wifis gratis, las wifis abiertas, desprotegidas, permiten a cualquiera de los usuarios ver lo que está haciendo cualquier otro de los usuarios. Starbucks. ¿Quién no se ha conectado en un Starbucks cuando va al extranjero? Pero es lo típico. Te tomas el café a 5 euros, ¿para qué? ¿Para pagar más? No. Ya, claro, es caro, pero si tienes que conectarte, estás en el extranjero y dices, no tengo roaming, ahora ya sí, pero entonces no tenías roaming, te vas al Starbucks y te conectas. Allí es donde se concentran todos los cacos para bien conectarse a la misma wifi que tú, o bien crear ellos una wifi que se llame Starbucks en lugar de Starbucks. Tú te conectas a esa wifi y en realidad lo que estás haciendo es conectarte a su ordenador y él descargarse todos los archivos que tienes. Hablábamos antes del WannaCry. Este es el mensaje que sale cuando un segundo después de cometer una torpeza. De repente, querrías volver un segundo atrás con todas tus ganas. Y lo de pagar $300, pues normalmente tampoco funciona. Aparte que hay que pagarlos en bitcoins, hay que hacer todo el proceso de cambiarlo a bitcoins, es bastante engorroso. Es mucho mejor tener los datos duplicados, guardados en otro sitio, absolutamente desconectados, estar fuera de Internet, un disco duro externo, efectivamente, que desconecte uno inmediatamente y no estar conectado con ese disco puesto. El problema no es que estemos en riesgo cuando estamos conectados, sino estamos en riesgo cuando estamos en un dispositivo que se puede conectar en algún momento, no necesariamente en ese momento. Ahora mismo cuando vas a una reunión a la OTAN, por ejemplo, antes te decían, apaguen los móviles. No, ahora te dicen, deje usted los móviles ahí en la puerta de la entrada a 500 metros y con la batería por un lado y el teléfono por otro. Porque un teléfono móvil apagado con la batería puesta, alguien puede acceder a él y activarle la cámara y el micrófono. Que no lo van a hacer con cualquiera, pero si merece la pena la presa, lo harán. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Hay dos tipos de empresas, a las que han hackeado y las que no saben que les han hackeado. No os van a entrar. El problema no es si nos van a entrar o no, van a hackearnos. El problema es cuándo. ¿Cuándo ha sido, normalmente? Entre otras cosas porque como pueden pasar años hasta que nos demos cuenta, a lo mejor estamos ahora mismo hackeados. Hay una página muy interesante, la página de INCIBE, incibe.es, en la que pueden comprobar si forman parte, si su ordenador está hackeado y si forman parte de alguna red robótica, si su ordenador está esclavizado y alguien lo está utilizando para cometer fechorías desde cualquier otro sitio del mundo. INCIBE.es es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, incibe.es. Lo fundó en León el presidente claro, Zapatero. Lo fundó allí en León, antes se llamaba Inteco, ahora se llama INCIBE, incibe.es. Entonces, como no podemos estar seguros, o como podemos estar seguros de que van a acabar entrando, de que somos vulnerables, no tenemos que intentar resistir a toda costa eso. No tenemos que poner todas las barreras del mundo y dejar nuestros datos dentro. No, lo que tendremos que hacer es, efectivamente, quitar nuestros datos de donde puedan atacarnos, quitar nuestros datos de la red. Lo que tenemos que conseguir es lo que han llamado la resiliencia. La resiliencia, que es resistirnos a poner barreras, efectivamente, pero sobre todo ser capaces de seguir operando, de seguir actuando, de seguir viviendo cuando ocurra el hecho de que nos entren y, además, aprender, por eso el rebote es hacia adelante, aprender de lo que nos ha pasado para evitar que nos vuelva a ocurrir. Eso es muy importante. Tenemos que ser capaces de vivir en un mundo inseguro.
lo que estamos viendo estos últimos días es el resultado de años de vivir en un 1984. Este es uno de los principales directivos, exdirectivos de Facebook. Dice que las redes sociales están desgarrando a la sociedad. Lo que está haciendo Facebook, lo que están haciendo las redes sociales, lo que está haciendo Google, lo que están haciendo en general los motores y los algoritmos que hay en Internet es no solamente recopilar la información que nosotros introducimos en esas redes sociales, sino también aquella que no introducimos pero que va asociada a cualquier cosa que hacemos. Por ejemplo, el dónde estamos. Nosotros no tenemos que introducirlo porque ya automáticamente se está dando. Aquellas cosas que terceros dicen de nosotros también las incluyen, aunque nosotros no sepamos que las han dicho. Luego, la cantidad de datos que están acumulando es enorme. El problema es que, por un lado, lo que hablábamos antes del ego es aplicable aquí también. Nosotros cuando vivimos en sociedad pretendemos, es la naturaleza humana, ser incluidos en un grupo. El sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? De alguna manera, lo que pretendemos es ser aceptados. ¿Qué es lo que hacemos? Pues crear comunidades. Las redes sociales nos lo ponen en bandeja. Muy fácil. El problema que hay es que las redes sociales lo que crean son unos grupos muy cerrados, de alguna manera. Vamos a terminar con esto. En las redes sociales lo que hacemos es compartir nuestras ideas con el grupo que nos va presentando esa red, con los que acaban siendo nuestros amigos. Y vamos viendo ideas concretas en función de quiénes somos nosotros. A mí, Google nunca me presentará un anuncio de compresas, porque Google sabe que soy varón. Y yo no se lo he dicho, pero lo sabe. Lo sabe incluso por la forma de teclear, por las búsquedas que hago, por la forma de mover el ratón, porque eso también lo van estudiando, en los trazos del ratón. A mí Google me presentará siempre tendencias políticas afines a lo que yo pienso. Creo que está por aquí. Exactamente. Este es el perfil de los votantes demócratas y republicanos en Estados Unidos en 1994. Como vemos, el demócrata medio y el republicano medio están muy cerca. El 90% de los temas están de acuerdo. En 2017, los demócratas se han echado muy a la izquierda y los republicanos muy a la derecha. ¿Cuál es la diferencia entre 1994 y 2017? Y no me digan que 24, que ya lo sé. La diferencia son las redes sociales. Y en esas redes sociales a los demócratas les presentan noticias afines a su forma de pensar. Y a los republicanos noticias afines a su forma de pensar. Y en contra del otro. Un ejemplo muy fácil. El algoritmo de Facebook. Ahora vemos cómo lo hace. Ahora veremos cómo lo hace. Para que se entienda lo que quiero decir. Está claro que Messi es el mejor jugador del mundo. Sin ninguna duda. Sin embargo, para los que sean del Madrid, les dirá que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Lo digo, es un ejemplo muy claro, es un absurdo enorme, entonces, para que se vea claro, está claro que es Messi, no Cristiano Ronaldo. Sin embargo, para los del Madrid les saldrá que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que alguien del Madrid haga clic en una noticia sobre Cristiano Ronaldo que en una sobre Messi. Entonces, se llama economía de la atención. Facebook lo que quiere es que estés visitando sus páginas y que hagas clics en sus enlaces lo más posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende a sus anunciantes como un valor añadido. Si tú eres un anunciante y quieres
que tenga mucha visibilidad tu negocio, lo pondrás en un sitio donde haya mucha gente que pase mucho tiempo viendo ese anuncio. Luego Facebook lo que hace es intentar explotar la economía de la atención. Está generando réditos del tiempo que pasa cada uno de nosotros en Facebook. ¿Cómo lo hace? Diciéndonos cosas que nos gustan. YouTube, ¿cómo lo hace? Pues tú pones vídeo de Queen, entonces te presenta un vídeo de Queen y al lado te presenta un vídeo de, a saber, enlaces sugeridos, ¿no? El siguiente vídeo. ¿Os ha pasado alguna vez que entráis en YouTube para ver un vídeo y os pasáis 2 horas viendo vídeos que no sabíais que queríais ver? Eso es explotar la economía de la atención. Lo que está haciendo es retener vuestra atención ahí y, por lo tanto, de alguna manera está poniendo en valor su página frente a los anunciantes. Cuanto más gente vea esa página, cuanto más tiempo pase esa gente en esa página, mayor valor tiene esa página para los anunciantes. Por lo tanto, independientemente de que Facebook, Twitter, Instagram, Google tengan ningún interés en que esto ocurra, lo que están haciendo es polarizar a la población. ¿Cómo? Bueno, vamos a suponer que yo soy republicano. Y entonces, una de las cosas que me sale es la Asociación Nacional del Rifle. Y la media de la gente, allí todo el mundo está diciendo que hay que tener 2 escopetas de cañones recortados en casa. Si yo digo que hay que tener 2 escopetas de cañones recortados en casa, ¿quién me va a hacer caso? Nadie, pues eso ya lo ha dicho todo el mundo. No, yo voy a decir que hay que tener 3 ametralladoras y con mira telescópica. Y entonces la gente dirá, este sí que es de los míos, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, el resto de la gente dirá, efectivamente hay que tener 3 ametralladoras con miras telescópicas, con lo cual estamos escorando hacia la radicalización todo el discurso de ese grupo. Para ser relevante, para ser aceptado, para decir algo novedoso, tú lo que haces es escorar el grupo hacia la radicalización en los 2 casos. No porque Facebook tenga ningún interés en que nosotros compremos ametralladoras en lugar de escopetas, sino porque lo que tiene interés es en que estemos más tiempo visitando su página. Y para eso lo que hace es generar una discusión en torno a los temas que nos interesan y nosotros, nuestro ego, nuestras personalidades humanas, que seguimos siendo humanos por mucho que estemos en Internet, hace el resto. Las noticias falsas. Ahora mismo se calcula que hay 48 millones de cuentas falsas automatizadas en Twitter. En la red Twitter hay 48 millones de perfiles de gente que no son gente, que son máquinas, que se dedican a repetir cosas, pero repiten tanto unas cosas como las otras. ¿De qué se trata? ¿De convencer a alguien? No, de crear confusión. Es decir, Brexit sí, Brexit no. Conclusión, no sé si Brexit sí o Brexit no. Se trata de crear confusión. Entonces, estas difunden tanto las buenas como las malas. Es la gente la que toma partido y la que se dedica a convertir en viral, en algo masivo, la difusión de las noticias. Sobre todo de las noticias falsas. Sobre todo de las noticias falsas de tema político, que son las que más se difunden. Se difunden enormemente más rápido, no me acuerdo ahora exactamente de la cifra, que las noticias verdaderas. Y además no sirve de nada decir, mire señor, que la Tierra no es cuadrada, que es redonda. No sirve de nada. Lo primero, el que da primero 2 veces, la primera impresión es la que cuenta. Si a ti te han dicho que la Tierra es cuadrada, me vas a tener que demostrar muy mucho que es redonda. Y la tendencia será a creerme que es cuadrada. Y cualquier argumento que vea que refuerza mi tesis, me lo voy a creer. Y cualquier argumento que vea que no refuerza mi tesis, lo voy a descartar.
¿Eso es por las redes sociales? ¿Eso es por Internet? ¿Eso es por el mundo digital? No, eso es porque somos nosotros expuestos efectivamente a un entorno con el que no estamos capacitados para lidiar a esa velocidad de cambio. Por eso, vale, sí. Mi último artículo, precisamente, en la revista Telos de la Fundación Telefónica, es este: vencer convenciendo, o, si es preciso, combatiendo. ¿Qué están haciendo ahora los países? Ahora mismo están utilizando lo que yo llamo operaciones basadas en afectos. Antes había unas operaciones que se llaman basadas en efectos, que es en función de lo que has destruido, pues le creas un sentimiento, ¿no? No, ahora lo que estoy haciendo es crear un sentimiento. Por ejemplo, hackearon la red eléctrica ucraniana. ¿Para qué? Para dejar a los ucranianos sin luz. Bien, eso sería el primer paso. Segundo paso, para que los ucranianos sintiesen que su gobierno no les está proporcionando seguridad. También. Tercer paso, para que los ucranianos de esa zona se sientan aislados. No solamente indefensos, sino aislados. Y cuarto paso, hay dos compañías que proporcionan electricidad en esa zona, una ucraniana y una rusa. Si la ucraniana está constantemente caída porque la están hackeando, ¿yo a qué compañía me voy a apuntar? A la rusa. ¿Y a qué canal de televisión? Al ruso. ¿Y a qué supermercado? Al ruso. Y al final, ¿qué acabaré siendo? Ruso. Es jugar en la cuarta derivada de los sentimientos humanos, de los afectos humanos, no solamente en lo primero que se hace. Estamos hablando de muchas técnicas, de muchas estrategias de manipulación de los medios. La diferencia es que ahora lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer muy rápido y lo puede hacer en todo el mundo. Antes, el ciudadano Kane podía controlar un periódico y influir a lo largo de años a una parte de la población de Estados Unidos. Ahora, cualquiera puede colocar un tuit y estar influyendo a millones de personas en todo el mundo cada pocos segundos. Esto sería una de las cosas que habría que hacer para evitar estas noticias falsas, estas fake news, que sería, pues, intentar tener todos un mapa mental, este sería el de Estados Unidos, una propuesta de mapa mental de Estados Unidos, de hacia dónde están escorados cada uno de los medios, para poder comparar. Es decir, si Fox me dice algo, voy a pensar que seguramente... Claro, Fox va a ser conservador, va a ser muy afín a Trump, Breitbart no digamos, mucho más todavía. Si el New Republic me dice algo, va a ser normalmente tirando a izquierdista, dentro de lo izquierdista que se puede estar allí. Efectivamente, sí, básicamente están aquí los... las agencias de noticias básicamente se sitúan más o menos centradas y deberían ser nuestra fuente de información. ¿Cuántos leen los despachos de las agencias de noticias habitualmente? No, normalmente lo hemos editado. Y ahí es donde vamos a lo que hablábamos al principio de la reputación. Al final acabamos creyéndonos las cosas en función de que nos lo diga alguien a quien creemos. Ya no consumimos noticias primarias, excepto cuando hacemos una tesis doctoral o algo así, que entonces nos tenemos que ir a las fuentes originales. Normalmente lo que hacemos es reinterpretar o tragar lo que alguien ha deglutido antes por nosotros. Eso lo están utilizando, por ejemplo, los terroristas. Esta es la portada que saca la revista Rumilla después de los atentados de Barcelona. 146 víctimas. Cualquiera que no conozca la realidad dirá, pues, 70 muertos y 70 heridos, ¿no? En realidad no fue eso. Ya, pero
te doy toda la información que a mí me interesa para que tú saques las conclusiones que a mí me interesan sin decírtelo yo. La portada, desde luego, es una obra maestra. La catedral ya es gótica, pero la portada es más gótica todavía. Vamos, falta Batman. Al final, lo que tendremos que introducir de alguna manera en nuestro comportamiento en las redes sociales va a ser la ética. Vamos a tener que darnos cuenta de que, como decíamos al principio, esto es una biosfera digital, es una biosfera, es un entorno en el que estamos viviendo como personas y por lo tanto tenemos que seguir aplicando no solamente el derecho, sino también la ética a la hora de comportarnos así. Lo comentaba antes, lo que hace Internet y lo que podría hacer son dos cosas muy distintas. Cuando éramos pequeños, todos teníamos una pandilla. Teníamos una pandilla y todos en la pandilla pensábamos lo mismo. Todos éramos del mismo equipo de fútbol, del mismo grupo musical, teníamos las mismas ideas. Siguiendo un símil matemático, éramos puntos que conformaban un plano, pero lo importante era el plano, la pandilla, ¿no? Nosotros éramos puntos de un plano uniforme que era la pandilla. Ahora no. Ahora cada uno tiene un grupo de Facebook de su grupo de fútbol, de su equipo de fútbol, otro de su grupo musical, y con el que me voy al fútbol después no comparto los gustos musicales. Con lo cual no me sujeto a ninguna regla, a ninguna pandilla. Soy perfectamente libre. No, podría ser perfectamente libre, porque yo en realidad soy el punto donde convergen todos los planos de mis intereses. Pero lo importante ahora es el punto, soy yo. Ya no es la pandilla, soy yo. He conseguido el mayor grado de libertad. O lo habría conseguido si no fuera porque mi grupo musical, de alguna manera me lo han impuesto los gustos de las redes sociales, mi tendencia política de alguna manera está asociada también a mi perfil y a cuál es mi personalidad, los grupos en los que me muevo, la zona en la que vivo. De tal manera que las redes sociales nos uniformizan y en lugar de convertirnos en el punto que nosotros somos, desplazan ese punto. Nos convierten en otro, absolutamente individual, pero en uno que no somos nosotros, que no hemos decidido nosotros. Esa es una de mis teorías, la de los puntos y de los planos. La otra es la de el play a game y el game over. También cuando éramos pequeños llegaba el viernes, nos daba nuestra madre, nos daba 1 duro o 5 duros, al principio 1 duro, luego 5, la inflación en aquel momento era terrible. Entonces, lo primero que hacías con tu duro era bajar a la plaza donde habías quedado con tus 3 amigos, habías quedado antes porque no, vamos, lo de llamar por teléfono, que costaban, las llamadas en aquel momento costaban. Entonces, bajabas a la plaza, te encontrabas con 3 amigos y te ibas al futbolín. Y tenías 4 duros, 1 de cada uno, un futbolín y todo un fin de semana por delante. A ver cómo conseguías que te durasen esos 4 duros todo el fin de semana. Venga a tapar porterías, venga a trucar el futbolín, hemos hecho de todo. Habíamos tenido que portarnos bien durante una semana para merecernos la paga. Esperar toda esa semana. O sea, excelencia, paciencia, virtuosismo jugando al futbolín. Vamos, imaginación. Ahora yo cojo mi maquinita, voy en el metro y empiezo... vaya hombre, no he empezado bien, partida nueva. Play again. Han cambiado los valores. Ha cambiado... Traslademos lo del juego a la forma de vivir. Ha cambiado nuestra forma de vivir, ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, ha cambiado el mundo en el que vivimos. Seguimos siendo personas y tenemos que hacer prevalecer el hecho de que somos personas sobre el medio en el que nos estemos moviendo, la ética que decía antes. Pero tenemos que tener en cuenta que, sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos, el mundo en el que se mueven es muy distinto del que estamos acostumbrados. Y esto no ha hecho más que empezar. Ahora estamos acostumbrados al Chrome, que es de la web 2.0. Dentro de nada Chrome va a desaparecer y van a poner Brave, que es un concepto mucho más avanzado. Todos estos, que son los que estamos utilizando ahora, olvidémonos. Esto ya está pasado. Ya existe lo siguiente. Para cuando empecemos a ser conscientes de lo que está haciendo
Facebook, Twitter, de lo que está haciendo Android. Para cuando empecemos a ser conscientes ya nos lo habrán cambiado para que tengamos que acostumbrarnos a otra realidad. Aquí está, a ver si consigue verse, porque el maestro, yo soy monologuista digital, pero el maestro es él. Vamos a ver, que me lo han dicho y no me lo puedo creer. Que todavía hay gente que se mete en internet como el que se mete en la piscina, sin hacer la digestión ni nada, así a la buena, venga. Hombre, no cuesta nada hacer las cosas bien. Y con 2 recomendaciones de nada, se disfrutan, ¿no? Mira, para el correo electrónico, fíjate qué cosa más sencilla, una recomendación básica. Desconfía de los correos de personas desconocidas y de empresas con las que no tienes ningún tipo de relación, como si no existiera. Bueno, y que no me enteré yo de que abrir los ficheros adjuntos. No te digo nada ya de los que directamente te piden dinero. Vamos, eso es como el embutido para los que tenemos subido el colesterol. Ni verlo ni tocarlo, si se le ve venir desde lejos. Te toca una lotería que no jugabas. Bueno, te sale una novia de la otra punta del planeta que ya es difícil encontrar. Gente maja en tu entorno. Imagínate, te sale una que se te ha enamorado a 5.000 kilómetros. Bueno, ¿y las ofertas de empleo falsas? Bueno, amigos, amigas, amores a distancia te pueden salir, pero con la que está cayendo, que te salga a trabajo, eso es para asustarse. Y ojito con los datos personales y bancarios. Estos datos, hombre, esos hay que protegerlos porque te va la vida en ellos, y es verdad que es cierto. Y en las wifi públicas, no deis datos a lo tonto. Voy a decir una cosa, estos consejos no son cosa mía, estos consejos te los da la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Vamos, un poquito al lado. Comentaba antes la página de INCIBE. El vídeo lo tenéis en internet, si buscáis Leo Harlem INCIBE. Hay 2 o 3 vídeos realmente divertidos. Yo creo que este es el mejor, pero vamos. Bueno, nos hemos dado cuenta de que al final la ciudad en la que vivíamos es mucho más virtual de lo que creíamos. En realidad, lo virtual, de alguna manera, cubre todo el entorno en el que estamos viviendo. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Ya no vale decir, yo no estoy conectado, es igual. Aunque a nosotros no nos interese lo digital, a lo digital le interesamos nosotros y va a tenernos en sus bases de datos. Luego tendremos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que hacen otros sobre nosotros en Internet. Nada más que dar las gracias, quedar a disposición por si hay alguna pregunta. Si hay alguna inquietud más en esta página, scoop.it/t/cybersafe, estará a disposición del centro para el que la quiera. Ahí voy recopilando todos los días. De todas formas, la presentación creo que se ha quedado en el escritorio. Sí, está en el escritorio del ordenador, si alguien se la quiere llevar. Y Ángel Gómez Tejada, a su disposición cuando quiera. Muchas gracias.